Buenas tardes. Gracias por asistir esta tarde a esta mesa redonda. Habéis estado teniendo una comida en una mesa, en una tertulia, muy relajados, y ahora vais a estar en otra mesa. Una mesa en la que va a ser una mesa jurídica, en la que los alimentos se van a sustituir por las palabras. Palabras que van a hacer referencia a temas diversos, interesantes, y que va a consistir en un menú jurídico con distintos platos, todos principales, porque es lo que se merece este auditorio, y que van a estar a cargo de las personas que están aquí sentadas a mi lado. En el primero vais a tener todo dentro del aspecto al que se dedica la mesa redonda, que son aspectos controvertidos de la prueba procesal. Vamos a hablar de un tema, o se va a hablar de un tema general en materia de gestión, preparación y práctica de la prueba. Y de ella nos va a hablar Jorge Guillén Olcina, que pues de Jorge yo tendría que recordar sus años de abogado laboralista, gran abogado laboralista, que tuve la suerte de compartir con él cuando yo estaba en mis magistraturas de trabajo, en la número 7. Profesional que tuvimos la suerte, los que formamos parte del Poder Judicial, de que decidiera introducirse en nuestra carrera judicial, aportando sus grandes conocimientos y práctica, es cierto, y lo digo de corazón, y que también tiene una gran carrera como interviniente en congresos, publicaciones, y una faceta que a mí me encanta de él, su intervención en la cooperación iberoamericana, que ha sido muy importante, llevando allí su experiencia y sus conocimientos jurídicos y judiciales. El segundo plato va a estar a cargo de Raquel Muñiz Ferrer. Raquel es una gran abogada, tengo constancia de ello. Tiene una gran experiencia como docente, porque ha intervenido en másteres muy importantes, como el de la abogacía laboral de la Fundación Sagardoy, en el del Colegio de Abogados de Madrid, en el máster de asesoría jurídica, en otros másteres de dirección de empresa, y también tiene publicaciones importantes en materia laboral y de seguridad social. Y ella nos va a hablar ya de los medios de prueba y se va a dedicar a traernos aquí temas importantes y controvertidos en materia de prueba documental e interrogatorio de partes, problemas actuales. El siguiente va a estar a cargo de Pablo Aramendi, que nos va a hablar de los puntos críticos en materia de prueba testifical y pericial. De Pablo tengo que decir pues, lo mismo que de Jorge. También he tenido la ocasión, como gran abogado laboralista, de tenerlo en mi magistratura. Y también tuvimos la gran suerte en la carrera judicial de que decidiera incorporarse a la jurisdicción social, aportando también una gran experiencia y un gran trabajo. Enhorabuena a los dos y os lo digo. También autor de muchas ponencias, publicaciones y muchos cursos de formación de jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, un tema muy importante y que debía de tratarse aquí necesariamente: la prueba, los derechos fundamentales y la nulidad. Y va a estar a cargo de ella mi querido amigo Manuel de la Rocha Rubí. De Manuel, pues quizá no tenga que decir nada porque es muy conocido, pero sí quiero destacar una trayectoria profesional que me parece muy importante. Profesor de mi universidad, la Universidad Complutense en la que yo estudié, miembro del Consejo Económico y Social por la Unión General de Trabajadores, una trayectoria política muy importante en 3 legislaturas, interviniendo en los distintos ámbitos que uno puede imaginarse en la política, en el municipal como alcalde, en la Comunidad de Madrid como consejero de la Comunidad de Madrid y en el estatal como diputado del Parlamento. Y como diputado ha intervenido en ponencias muy importantes de reformas legislativas, de la que yo creo que debe guardar un especial récord, y me atrevo a decirla, en la ley reguladora de la jurisdicción social, actual ley vigente en el proceso laboral. De estos temas se van a hablar a continuación. Espero que os guste y que luego la sobremesa sea un coloquio bonito y agradable. Gracias a todos. Jorge, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la dirección de Asnala y más concretamente a Martín Godino el que me haya invitado. Las expectativas que él tiene sobre mi posible participación en esta mesa redonda
yo creo que son infundadas. No voy a decir, creo, nada nuevo que no sepan ustedes, pero bueno, voy a intentar por lo menos hacer un breve análisis del procedimiento probatorio en el proceso laboral y más concretamente de la práctica y gestión y sobre todo de alguna institución más concreta del proceso laboral como es la preparación de la prueba. Bien, conviene empezar diciendo que la prueba, la actividad probatoria, tiene por objeto, como todos sabemos, llevar mediante la actividad de las partes con el juez en el proceso, en un concreto proceso, el convencimiento sobre la realidad de unos hechos o de unas afirmaciones que previamente se han formulado en la demanda. Claro, el tipo de proceso es el que va a condicionar, evidentemente, el procedimiento probatorio. En el concreto, en el proceso laboral, estamos con una arquitectura procesal que ya lleva casi 90 años, que en mi opinión no se ha modificado en su estructura básicamente. Seguimos teniendo un proceso verbal de única audiencia, donde no existe contestación escrita, donde la demanda exclusivamente, como decía Guas cuando hablaba del juicio verbal, que sigue siendo realmente un juicio verbal el proceso laboral, o por lo menos se nuclea alrededor de un juicio verbal. Digo que la demanda sigue siendo, y viene así exigiéndolo la ley procesal laboral, exclusivamente relatar los hechos que fundamentan la pretensión. Dice la ley, y también de aquellos que sean necesarios para dictar la sentencia, para el fallo de la sentencia. Pero realmente esa arquitectura se sigue manteniendo porque estamos sobre todo en un proceso de única audiencia, a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, donde se cuenta con una audiencia previa en la cual no solo se puede conseguir un acuerdo transaccional entre las partes, sino que se depuran, como saben, las excepciones de carácter dilatorio procesal y, sobre todo, se fija el objeto del proceso y, lo que es más importante y que no contamos en este procedimiento laboral, se propone y se admite en ese mismo momento de la audiencia previa los medios de prueba de que van a intentar valerse las partes. En el proceso laboral, por contra, toda esa actividad la va a tener que celebrar o se va a tener que ver en un único proceso sometido a esos principios de inmediación, de concentración, de celeridad, sin oportunidad de ver previamente qué hechos son los hechos que las partes tienen o muestran conformidad con los mismos, cuál es el objeto real de la controversia, porque al no existir contestación escrita, el juez adquiere el conocimiento de la realidad de la controversia en el momento del juicio oral, oyendo a las partes. La prueba se va a proponer en ese mismo momento y se va a admitir en ese momento verbalmente. La ley exige a las partes acudir al proceso, al juicio verbal, provisto de los medios de prueba de que intenten valerse. Se limita, además, la posibilidad de práctica de prueba a aquellas pruebas que se lleven y que, además, puedan practicarse, dice la ley, en ese mismo momento. Y todo eso, claro, supone un corsé, una limitación que hace a algunos autores pensar que el proceso laboral, con la estructura que todavía mantiene, puede ser insuficiente para garantizar el proceso debido. Saben ustedes que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en la defensa forma parte del derecho constitucional, en nuestro caso consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución, pero también ratificado en diversos pactos, Pacto Internacional de Derechos Sociales de Naciones Unidas, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. Se puede dudar de si realmente el proceso laboral con esta estructura de inmediación cumple con las expectativas o con las debidas garantías del proceso debido. En ese sentido, el Constitucional nos dice que el derecho a utilizar la prueba no es un derecho de dimensión ilimitada, sino que está sometida, es un derecho de carácter positivo. El legislador es el que determina cómo y de qué manera se puede practicar y se puede llevar el procedimiento de prueba,
Por tanto, el proceso laboral en sí es un proceso concebido con estos parámetros, bajo también el criterio de celeridad del proceso, es decir, la necesidad de celeridad yo creo que es y es el elemento esencial al cual obedece este proceso, pero también teniendo en consideración de qué se trata la relación laboral históricamente también, y yo diría que incluso ahora mayoritariamente de una relación doméstica entre partes que se conocen, que conocen cuál es la controversia, el conflicto que llevan ante el juez, que los documentos teóricamente deberían ser escasos y cuentan con ellos, por lo menos el demandado empresa. Si se trata de un pleito de seguridad social, es un expediente administrativo previo que es aportado y que es conocido. Por tanto, en principio no podemos llegar a la valoración de que el proceso laboral en la estructura de procedimiento resulta insuficiente para poder garantizar este derecho al proceso debido, a la utilización de todos los medios pertinentes en el procedimiento. Bien. Decir que también el Constitucional nos ha reiterado muchas veces que el órgano judicial no está sometido en el proceso laboral al mecanismo ciego de la aceptación de las pruebas propuestas como medio para proceder a su práctica. Es decir, que además en el proceso juegan también otros intereses protegidos, como es el principio no solo de celeridad, sino de economía procesal, de evitar dilaciones indebidas, y eso hace que en el proceso laboral también se apodere al juez de quizá mayores facultades de las que dispone el juez civil a la hora de iniciar o de actuar en el procedimiento laboral, pudiendo no solo hacer preguntas a las partes, cosa que también en el proceso civil ya se contempla, sino incluso llevar a una mayor limitación en la utilización de los medios probatorios. La dificultad en la admisión, en la práctica de la prueba, que ya he puesto de manifiesto, las ha tratado, yo creo, de salvar el legislador con una previsión que no se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la preparación de la prueba, que a veces se confunde en los escritos de demanda con la prueba anticipada. Es muy frecuente observar que los abogados en la demanda establecen, creo que a veces mecánicamente, quizá porque existan plantillas en ese sentido, prueba anticipada para que el día de juicio... La prueba anticipada, tanto si es con anterioridad a la iniciación del proceso como con posterioridad al proceso, ya una vez iniciado el proceso, la prueba anticipada, digo, se contempla también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 293, y se regula en el artículo 78, pero de una manera, yo creo que excepcional, es decir, sometida al requisito de que se trate de pruebas que no puedan realizarse en la audiencia de juicio o que presente graves dificultades en dicho momento su práctica. Además, exige la prueba anticipada el que se cite a un incidente de comparecencia de las partes, en el caso de que ya se haya entablado el proceso, y, por tanto, se celebre con anterioridad, rompiendo el principio de acto único, de concentración, que de manera, por tanto, excepcional respecto a los principios que rigen en el proceso laboral. Bien, ¿en qué consiste la preparación de la prueba? La preparación de la prueba, regulada en los artículos 81.4 y 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consiste en la solicitud de adopción por el tribunal de diligencias de citación y de requerimientos, normalmente de prueba documental, pero también podríamos concebir de alguna prueba distinta, por informes, medios de prueba de los que no disponen las partes en el momento de la práctica del juicio o que no van a disponer en el momento del juicio. Bien, aunque la ley advierte que las partes deben de comparecer al juicio provisto de los medios de prueba de que intenten valerse, el artículo 82.3 como el 93, lo que nos viene, perdón, el artículo 81.4 y el 93 lo que nos vienen es a procurar la colaboración, el auxilio del órgano judicial para para obtener las pruebas.
Esta solicitud de preparación o de citación de testigos o de las partes contrarias para interrogatorio se puede solicitar en el plazo de 5 días con anterioridad a la celebración del acto de la vista de juicio o de 3 días si se trata de una de las modalidades procesales que tienen carácter urgente. Contra la denegación cabe recurso de reposición, pero ese recurso de reposición puede ser resuelto en la fase de la audiencia de juicio, en la fase preliminar de juicio. No contempla la ley reguladora de la jurisdicción social la posibilidad de recurrir no la denegación, sino la aceptación de requerimientos de prueba. Ese silencio yo creo que se puede salvar pensando que efectivamente, dado que cuando no se prohíbe se admite en derecho la posibilidad de recurso, yo entiendo, y de hecho se están admitiendo los juzgados y tribunales, recurso de reposición en los supuestos en los que se admita y la parte frente a la que se solicita o se interponga un requerimiento, una diligencia de prueba, se recurra por considerar que es un gravamen que no debe de soportar. Bien, decir, y esto se olvida muchas veces, que sobre todo en los escritos, tanto en la demanda como en el escrito de solicitud de preparación de prueba, que es de aplicación, en mi opinión, el artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social relativa a la necesidad de previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, que es lo que dice literalmente el artículo 91. Esto se olvida y normalmente se suele solicitar la práctica de esas diligencias de preparación de prueba sin hacer ninguna referencia, aunque sea meramente argumentativa, a los hechos de la demanda que justifica la pertinencia de la prueba que se está solicitando, y así como a la utilidad en cuanto a que sirva para esclarecer alguno de los puntos de controversia del proceso. Menos aún se está haciendo en los escritos posteriores a la demanda, que lo puede presentar también, por supuesto, el demandado, en los cuales no se suele justificar ni argumentar la necesidad de este tipo de diligencias. Decir, finalmente, que la resolución que al respecto pueda ser dictada no equivale a una decisión de admisión de prueba. Así nos lo dice la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2007, la referencia es 16-2005 de la Aranzadi, recurso 16-2005, en la que afirma el Tribunal Supremo, cuando se planteó si equivalía ya la admisión de esos requerimientos de prueba documental a una admisión de la prueba, nos dice el Tribunal Supremo que exclusivamente lo que hace el órgano judicial en esta fase procesal es prestar la debida colaboración y no tiene razón de ser más que recordar, o no tiene razón de ser, pensar que eso equivale a una admisión y que el órgano judicial queda con libertad para alguno de esos medios de prueba, alguno de esos documentos solicitados o alguno de los testigos que se les ha... ¿Voy mal de tiempo? Alguno de los testigos que se ha solicitado su citación pueda rechazarlo el juzgador en el momento del juicio. Tampoco equivale la preparación de prueba al aseguramiento de prueba que contempla la ley de enjuiciamiento civil. El aseguramiento de prueba es garantizar que medios de prueba puedan perderse, tomar algunas medidas para evitar su pérdida y la posible utilización en el momento del juicio. Brevemente, hablar de la aportación de documentos o pericial voluminosa o compleja, que la contempla el artículo 82.4. Creo que el juzgador ha sido muy pacato en esta regulación. Entiendo que debería de jugarse más con el elemento del 217.7 de la carga probatoria. Son las partes las que ya saben de antemano cuáles son sus cargas probatorias y el efecto que produce la mayor disponibilidad de los medios de prueba que cualquiera de las partes pueda tener. Por lo tanto, los requerimientos a veces yo creo que son innecesarios. La parte sabe perfectamente qué es lo que debe aportar,
porque si no se le va a penalizar con la posibilidad de se dé por probado aquellos hechos a los que no aporte, de los que no aporte medios probatorios que se conoce que están en su disposición. Decir que es pacata la regulación en cuanto a la aportación de prueba documental o pericial voluminosa o compleja. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la posibilidad de intercambio de documental entre los propios procuradores. Creo que esto se debería de llevar más al proceso laboral en esta fase de prueba de expediente electrónico. Decir finalmente que esta aportación de prueba documental o pericial voluminosa o compleja, normalmente de carácter informático, es obligada por el artículo 124.10 de la ley reguladora cuando se trata de un procedimiento de despido colectivo, si bien no precluye la posibilidad de poder aportarla en el momento del juicio, como nos recuerda una sentencia del Supremo la 9 de diciembre de 2014, recurso 222 de 2013. Bien, con esto yo creo que puedo acabar, puesto que si no me estaría pasando el tiempo, o sea que paso el tema al siguiente ponente. Y quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta que puedan realizar. Buenas tardes. Antes de nada me gustaría decir que a mí es todo un honor compartir esta mesa redonda. No sé. Perdón, no había apretado el botón, como veis. Tengo gran experiencia con los micrófonos. Ahora, vuelvo a empezar. Deciros que es todo un honor para mí compartir esta mesa redonda con tales ilustres ponentes y ilustre moderadora. Y no sé si será una temeridad ponerme delante de este público compuesto por expertos laboralistas, muchos de ellos compañeros conocidos y contrarios con los que he tenido pleitos. Y digo esto porque de verdad sois un público que imponéis, no os voy a engañar. Normalmente yo estoy sentada ahí enfrente y hoy me ha tocado sentarme en esta mesa y de verdad que es un honor. Y sobre todo es un reto que en 15 minutos, que además aquí la moderadora veo que está siendo muy seria, en 15 minutos ser capaz de decir algo que os pueda interesar a gente con los conocimientos que tenéis y que me vais a escuchar. Así que, dado que tengo poco tiempo, voy a entrar en materia. A mí me ha tocado hablar del interrogatorio de parte y prueba documental, porque así nos repartimos las materias, y pasando ya al primero de los temas, que es el interrogatorio de parte, deciros, bueno, lo que antes era la confesión. Desde mi punto de vista, es una prueba que cada vez se practica menos en los juzgados. Y creo que se practica menos porque, como todos sabéis, esta prueba hace prueba contra quien la emite de lo que le perjudique, no de lo que le favorezca. Y yo creo que sois todos conscientes que cuando entramos en sala y practicamos el interrogatorio de parte, pues yo pocas veces he visto a nadie que diga algo que le perjudique. O favorece siempre todo o son respuestas muy neutras. Entonces, desde mi punto de vista, os digo que es una prueba que cada vez se practica menos y tiene poco valor a la hora de que los jueces o magistrados lo tengan en cuenta. Y sobre todo porque además para eso estamos nosotros, los letrados y graduados sociales, para decir a nuestros clientes pues todo aquello que no es conveniente que se diga en sala. Por eso adelanto que creo que es una prueba hoy en día poco práctica. Voy a dedicarle 2 minutos para pasar a la prueba documental, que creo que es más interesante. Tranquilos, porque no os voy a hablar del artículo 91, que es el que regula la Ley Reguladora de Justicia Social, la prueba de interrogatorio, porque lo conocéis todos. Pero sí me gustaría hablar de 2 aspectos que en esta prueba es lo que a lo mejor nos puede generar algún tipo de dudas a los abogados. Y estos 2 aspectos, la regulación está en la Ley Procesal Común y no en la Ley de la Jurisdicción Social. Y son el interrogatorio de los codemandados o colitigantes, como dice la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el interrogatorio de tu propio cliente. Dos cosas nada más. El interrogatorio de los colitigantes o codemandados, que está en el artículo 301 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, lo que dice es que, por supuesto, que se puede interrogar a los colitigantes siempre que exista un conflicto de intereses entre ambos. Es decir, se puede interrogar al codemandado. Y por lo que respecta al interrogatorio de tu cliente, que está regulado en el 306 de la Ley del Enjuiciamiento Civil,
Decir que este artículo permite que se interrogar a tu cliente siempre y cuando se haya practicado la prueba del interrogatorio por parte de otro abogado, es decir, del abogado contrario. Si ha interrogado a tu cliente, tú luego puedes preguntarle. ¿Por qué matizo esto? Porque desde mi punto de vista o desde mi experiencia, muy pocas veces, cuando se practica esta prueba, los magistrados nos dan la palabra al abogado del interrogado para hacerle preguntas. Entonces, yo ya lanzo aquí, por favor, que podéis hacer preguntas a vuestros clientes siempre y cuando alguien le dé la voz y pedirlo, porque además lo que dice la ley, el artículo 306, es que se pueden hacer nuevas preguntas que reputen conducentes para determinar los hechos. Es decir, nuevas preguntas, no repreguntas. Es decir, si yo a mi cliente le quiero preguntar algo que la otra parte no le ha preguntado, puedo con la ley en la mano. E insisto, yo creo que hay magistrados que esto pues no lo aplican. No sé muy bien por qué, pero es así. Dicho esto, pasamos a la prueba documental. La prueba documental. No voy a hablar del artículo 94 de la Ley Regular de Justicia Social porque lo conocéis también todos. Simplemente deciros que es un artículo que dice, entre otras cosas, que la prueba documental tiene que estar ordenada, numerada. No lo digo por nada, porque todos sabemos que es así, pero bueno, simplemente recordarlo. Y cuando hablamos de la prueba documental, me vais a dejar que os diga aquí dos cosas básicas para que luego entendáis lo que voy a decir a continuación. Cuando hablamos de prueba documental hay que hablar de dos tipos de documentos, los documentos públicos y los documentos privados. Ya sé que es básico, pero es importante. ¿Por qué? Porque los documentos públicos hacen prueba plena del hecho. Dato relevante, es decir, prueba plena del hecho. Un documento público, digamos que con eso ya lo tenemos acreditado. Voy a ir abreviando. Los privados solo hacen prueba plena del hecho en el proceso cuando no son impugnados por la parte contraria. ¿Qué suele pasar? Pues que todo documento privado normalmente no es reconocido impugnado por la parte contraria. Por eso, como letrados que somos, lo que tenemos que hacer es aportar otro tipo de prueba que dé validez a esos documentos, pues a través de los testigos, etcétera. Hay que aportar algo más por si ese documento no es reconocido. Dicho lo cual, ahora voy a pasar a hablar de la prueba que para mí es más relevante en el procedimiento social porque cada vez se practica más y yo creo que es en la que todos tenemos más dudas a la hora de la práctica. Y me estoy refiriendo a una prueba que se denomina medio de prueba de naturaleza autónoma. Me diréis, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues es que esto de lo que voy a hablar ahora no es prueba documental propiamente dicha. La prueba documental propiamente dicha es la que acabo de destacar. Pues esta prueba de naturaleza autónoma es, como ya os estaréis imaginando, los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen y los que permiten archivar datos o reproducir datos. Es decir, grabaciones, vídeos, correos electrónicos y WhatsApps. Si me permitís, hoy en día son los medios de prueba quizá que casi más se usan en la jurisdicción social. Y ya os digo, porque aunque también lo sabréis, que este tipo de prueba no se considera en la jurisdicción social prueba documental. Por tanto, pues no me tocaría a mí hablar de este tipo de prueba, pero como nos hemos repartido las materias los hoy ponentes, si yo no hablo de este tipo de prueba, quedaría en tierra de nadie y no se le dedicaría ni un minuto, desde mi punto de vista, a la prueba que es hoy en día fundamental en la jurisdicción social, que es a la que me estoy remitiendo. Y digo que esta prueba no es prueba documental, no porque lo diga yo, lógicamente, sino porque lo dice el Tribunal Supremo, en sentencias de 16 de junio de 2011 y de 26 de noviembre del 2012, dictadas en unificación de doctrina, que ha dicho que no es prueba documental y que por ello, ya os podéis imaginar, este tipo de prueba no se puede utilizar para solicitar la modificación de hechos probados en vía de recurso. Yo creo que es importante remarcar este dato. Y hablando de este tipo de prueba, decir que hay de dos tipos. Estos son los medios de reproducción de palabra, imagen y sonido, como he dicho, es decir, los medios audiovisuales que están regulados en el 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, muy brevemente, decir cuáles serían las reglas para practicar este tipo de prueba. Primero, decir que lo que constituye la prueba es la reproducción de esa grabación en el juzgado. Hay que reproducirlo para que lo vea el juez. Además, cuando se propone esta prueba, se debe acompañar la transcripción escrita de esa reproducción. Digo se debe,
porque la ley de enjuiciamiento civil ha cambiado. Antes decía que se podía, no, ahora dice que se debe. Por tanto, hay que aportar la transcripción escrita. Y, por supuesto, tenemos que poner a disposición del juzgado los medios para poder reproducir esa grabación que queremos emitir. Por tanto, es una prueba que se emite en sala. Decir que, además, se pueden aportar junto a esta prueba todos los dictámenes y otras pruebas instrumentales para dar mayor validez a esa prueba y, por supuesto, que sus señorías decidirán o valorarán esa prueba con las reglas de la sana crítica, es decir, como consideren oportuno. Y aquí quiero abrir un interrogante, porque no sé si a lo mejor alguien de la mesa o de enfrente me lo podría a mí contestar, y es el momento en el que se tiene que practicar esta prueba en el acto del juicio. Tengo algún compañero que me sonríe porque hemos tenido, ¿verdad?, un pleito juntos y practicamos esta prueba. A ver, decir que es que os lo pregunto porque no me coincide lo que dice la legislación con lo que realmente se está haciendo en sala. Me explico. En la legislación, concretamente el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que este medio de prueba se tiene que practicar en último lugar, después del interrogatorio, de la documental, de la testifical, de la PC, en último lugar. Bueno, pues mi práctica, o lo que yo veo, y además también lo dice el Supremo, no solamente la ley, también lo dice el Supremo, último lugar. Bueno, pues la práctica es que cuando llegamos a sala y alguien quiere practicar este medio de prueba, se hace en el momento que se practica la prueba documental, es decir, se hace la prueba documental y luego se reproduce la grabación en cuestión. Los testigos no han entrado, los testigos están fuera, la mayoría de las veces el testigo que está fuera es el que no sabe que ha sido grabado y estamos oyendo en sala su grabación sin que él lo sepa. Por lo tanto, yo os lanzo esta pregunta. ¿Por qué se hace en ese momento y no al final del pleito cuando ya se ha practicado toda la prueba y todos los implicados en ese pleito, incluidos los testigos, podrían escuchar esa grabación? Paso a los siguientes medios de prueba, que es los de la reproducción de los datos, los correos electrónicos y los WhatsApps. La pregunta del millón: ¿cómo debemos aportar este medio de prueba en el proceso? Primero hablaré de los correos electrónicos. Los correos electrónicos, como todos sabéis, es un fichero que está guardado en un disco duro de un servidor de correo. Eso es un correo electrónico. Cuando nosotros imprimimos el correo electrónico, lo único que estamos haciendo es volcar esos datos que están en ese fichero en papel, ¿vale? Pero eso no es un documento propiamente dicho, como ya acabo de deciros, y además es algo que debemos preocuparnos y transmitir a los clientes, porque la mayoría de las veces el cliente te da un montón de correos electrónicos, ya, Ale, con esto ya me ganas el pleito. No, es que esto no es realmente prueba, o sea, sí, está bien, pero hay que aportar algo más. Con los correos electrónicos tampoco podemos hacer gran cosa. Me gustaría citar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 20 de abril de 2007, porque os voy a leer lo que dice, porque creo que es muy trascendente. Dice, en cuanto a los correos electrónicos, dice, por su naturaleza no constituye un documento fehaciente dotado de la eficacia y valor probatorio al que se refiere el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni por lo tanto constituye un instrumento hábil a los efectos de alterar los hechos probados de la sentencia de instancia. Y dice, sino que es la expresión escrita de declaraciones de un tercero que no pierden este carácter, o sea, son declaraciones de un tercero, según el tribunal, de manifestación personal por el hecho de haberse plasmado, que no pierden este carácter por el hecho de haberse plasmado en un escrito. Esto de verdad que lo resalto porque todos normalmente vamos a juicio cargado de correos electrónicos y no somos conscientes que en el fondo eso pues, te puede dejar un poco indefenso si aplicamos lo que están diciendo nuestros tribunales. Por tanto, ¿cómo deberíamos aportar estos correos electrónicos? Por supuesto, en soporte papel, porque si no nadie podría verlos, pero como además sabemos que todo correo electrónico es perfectamente manipulable y falsificable, lo sabemos nosotros y, por supuesto, lo saben los magistrados, es por lo que en aquellos casos que esa prueba, esos correos electrónicos sean realmente trascendentes para el procedimiento, sería necesario aportar una prueba pericial informática que garantice la veracidad de esos correos. Por supuesto, para eso habrá que introducirse en el ordenador, en la tablet o en cualquier otro medio donde esté ese correo electrónico. No voy a entrar a decir sobre cómo llevar a cabo eso, porque creo que ya va a haber otros ponentes que han hablado y hablarán del tema. Y la otra opción, y esta opción es mucho más económica y fácil, y que yo creo que la usamos la mayoría, es
el hecho de llevar testigos a sala, de tal manera que cuando no te reconozca al contrario esos correos electrónicos, pues a través de los testigos, que normalmente tiene que ser aquella persona que ha recibido el correo o que lo ha enviado, pues a través de ellos dar veracidad a ese papel, por no llamarle si queremos documento, a ese papel para que declare que efectivamente es así y que el contenido de ese correo es el que dice. Pasando ya a los WhatsApps, porque si no vamos a andar muy justos, decir que es unánime por todos que los juzgados de lo social están admitiendo este medio de prueba. Y adelantaros ya que el propio WhatsApp tiene una aplicación a través de la cual se puede enviar las conversaciones que se han tenido a correo electrónico a efectos de poder presentarlo en el procedimiento. Y ahora dejarme que os dedique unos escasos minutos a hablaros de unos de pronunciamientos judiciales, porque yo creo que en estos pronunciamientos judiciales vamos a ser conscientes de la trascendencia que tienen este medio de prueba, los WhatsApps, hoy en día en la jurisdicción social. Es que a través de estos procedimientos es que el fallo de la sentencia únicamente usa los WhatsApps para llegar a condenar o absolver a alguna de las partes. Bueno, deciros que, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 15 de julio del 2014, ya declaró la nulidad de actuaciones porque el juzgado social no admitió esta prueba de WhatsApp, para que se vea que es algo que realmente se está admitiendo. Pasando ya a supuestos de hecho más concretos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 21 de mayo del 2014, esta sentencia, deciros que era una empleada del hogar y lo que se declara es la existencia de la relación laboral de esta empleada del hogar que no estaba de alta en la Seguridad Social. Como os podéis imaginar, la prueba era la conversación de WhatsApp de la empleadora y la empleada del hogar, pues diciendo la comida que tenía que dar a los niños, cuándo le iba a pagar, etcétera, etcétera. Pues con ese solo medio de prueba se declara que existe una relación laboral entre estas partes. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de mayo del 2014, declara el despido nulo y con violación de derechos fundamentales también en base a esta prueba de WhatsApp. Concretamente, en este caso, se trataba también de una empleada del hogar que es despedida y se declara que existe vulneración de derechos fundamentales porque está sufriendo acoso sexual por parte del empleador. Y como os podéis imaginar, pues la conversación de WhatsApp entre el empleador y la empleada del hogar pues era realmente con proposiciones sexuales un tanto indebidas, ¿no? Y entonces pues se declara que existe esa declaración. Por lo tanto, son fallos que directamente aplican esta prueba. Deciros que estas dos sentencias que acabo de citar es la conversación mantenida entre empleado y empleador. Y ahora os voy a pasar a decir una serie de sentencias que las conversaciones que se mantienen no son entre empleado y empleador, sino se mantienen entre compañeros de trabajo. Es decir, el empleador no participa en estas conversaciones y lo digo para que se vea lo importante que es y lo cauteloso que debería ser todo el mundo cuando usa el WhatsApp. No somos conscientes de la trascendencia que tiene esta app o esta nueva aplicación de lo que puede derivar. Y lo digo por lo siguiente. Ahora voy a citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de julio del 2014. Y esta sentencia es despido disciplinario de una trabajadora, concretamente era la directora de una guardería, y el despido se declara procedente. Brevemente, los hechos. En esta guardería, pues las maestras, como en muchos trabajos, crean un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp está la directora. Entonces, un día, una de las compañeras de la guardería tiene la malísima idea, por no calificarlo de otro aspecto, cuando está acompañando al baño a uno de los alumnos, de los pequeños alumnos de esa guardería, pues hacer una foto a sus partes íntimas, concretamente a sus genitales, y solo a ella se le ocurre esa foto enviarla a este grupo de compañeras del que forman parte. Eso realmente no tiene ningún tipo de explicación, pero decir que lo más dramático es la conversación que genera entre las compañeras de la guardería de esa foto. Realmente yo os insto a que leáis la sentencia porque es que es para que se te caigan las lágrimas. Entonces, entre ellas la directora, los comentarios son realmente flagrantes. ¿Qué pasa? Pues que cuando entra en el chat una de las cuidadoras que todavía le queda algo de dignidad o de moral o no sé cómo llamarlo, inmediatamente traslada esa conversación al propietario de la guardería, al empleador, se la enseña. ¿Qué es lo que acontece? Pues que despiden a la directora y a la que envía la foto. Como veis, aquí es una conversación privada entre partes y el despido es declarado procedente. Termino.
La siguiente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es también un caso de estas características entre compañeras, pero en esta sentencia sí se habla de un dato importante y es si el hecho de que esa conversación privada entre compañeras se traslade al empresario, si eso podría atentar contra el derecho fundamental del secreto a las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución. Aquí se analiza en esta sentencia, en la otra no, pero en esta sí, y se llega a la conclusión de que no se vulnera este derecho fundamental porque, como acontece en las grabaciones, dado que es una de las interlocutoras la que ha enseñado al empresario esa conversación, pues no se atenta al derecho, no hay una ilegítima intromisión a esa conversación privada. La interlocutora lo ha dado y, por tanto, ese derecho ya no entraría en juego. Y, por supuesto, es fundamental que en estos casos se lleve al pleito a la persona que ha sacado a la luz la conversación para que ratifique esa conversación. Me salto algunas cosas más y ya para terminar, puesto que me dice la moderadora que me queda un minuto, deciros desde mi punto de vista cuál sería la forma de aportar en el procedimiento social estos WhatsApps. La pregunta es, ¿aportamos los pantallazos y con eso ya es válido? ¿Ya con eso tenemos una prueba válida que los juzgados deberían admitir? Bueno, pues no. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia 28 de enero del 2016, analiza esta pregunta y llega a la conclusión que el pantallazo no es suficiente como medio de prueba para acreditar los hechos, porque entiende que también es perfectamente manipulable los WhatsApps. Entonces, lo que dice este tribunal sugiere que lo apropiado serían las siguientes posibilidades. O bien, aportar el teléfono móvil al juzgado, no dejarlo allí para siempre, lógicamente, sino aportas el teléfono móvil y lo que hay que hacer es levantar un acta, una resolución judicial por parte del letrado de la Administración de Justicia que conste lo que pone en el móvil. La otra opción es eso mismo, pero a través de un notario, a través de un acta notarial que refleje el contenido del propio móvil. Pero el propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia viene a decir que eso está bien, pero que no lo considera del todo suficiente para que sea veraz, que eso también podría ser hasta una manipulación anterior a esa muestra, ¿no? Entonces, lo que dice este tribunal es que para él la prueba digamos, más fiable o veraz es la prueba pericial informática. Y entonces sugiere que en estos casos se debería llevar la prueba pericial informática. Y yo añado que a todo esto, desde luego, a mí me parece fundamental, como ya os he dicho, llevar a sala a la persona que haya participado en estas conversaciones para dar una mayor credibilidad igualmente a este medio de prueba. Y con todo esto, pues que voy a ceder la palabra a la persona que me debe continuar. Muchas gracias, Raquel. Manolo. Ah, no, Pablo, perdón, Pablo. Está muy bien, Raquel. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias, Osnala. Muchas gracias, Mariluz, por tus palabras. Me entran ganas de entrar aquí al trapo de todo lo que ha suscitado Raquel, sobre todo porque yo he visto que de ella hay una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Y es que ciertamente de las sentencias que ha referido parece un miedo insuperable por parte de los jueces a la admisión de medios probatorios en formato digital o en formato electrónico, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero en fin, lo dejo para el debate. A mí me toca hablar exclusivamente de la prueba testifical y la prueba pericial. No voy a hacer un análisis del contenido de este tipo de pruebas porque no da tiempo en los 15 minutos. No voy a hacer, por tanto, más que referencia a cuestiones concretas y puntuales que yo creo que son las que suscitan más controversia en la práctica diaria. Por lo cual, lo que voy a contar es muy todo a pie de terreno, a pie de suelo, para ver un poco cuáles son los problemas que se nos suscitan con este tipo de pruebas. Bien, con relación a la prueba testifical, Jorge antes ha dicho que la prueba testifical se practica en juicio y que lo que pasa es que se pide antes al juzgado la colaboración para que se cite a las personas que van a venir a testificar al juzgado y el juez en principio lo tiene que admitir mediante un auto la llamada a juicio a esas personas. Su presencia de juicio y la determinación de si se admite o no se admite esa prueba se llevará a cabo en el acto del juicio una vez que se hayan analizado cuáles son los hechos controvertidos y se haya analizado precisamente la vinculación que esos testigos tienen con relación a los hechos controvertidos, ya que el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no lo olvidemos, nos viene a decir que el testigo es quien tiene noticia
de los hechos controvertidos, por lo cual no son necesarios muchos de los testigos que se proponen. Hay una voracidad por parte de los profesionales de presentar un montón de testigos que normalmente no suelen ser necesarios porque estos se tienen que limitar a los hechos controvertidos. Bien, despejado ya que los jueces somos, en cambio, reacios a admitir muchos y solamente admitimos unos poquitos, cuando llegan y ya se sientan en la silla y se les empieza a interrogar, pues entonces surgen diversos problemas, ¿no? El primer problema surge con relación a cómo se tiene que llevar a cabo el interrogatorio. El interrogatorio es claro que bien, pues se tiene que hacer a través de preguntas directas y claras para que sean contestadas por el testigo. No se permiten, conforme a la ley reguladora de la jurisdicción social, escritos de preguntas y repreguntas. Y no se permiten otras prácticas todavía más imposibles de admitir, pero que en la práctica se vienen dando, como es muchas veces que el letrado proponente del testigo aporta, junto con su documental, un documento, certificado, manifestaciones del testigo, y entonces simplemente al testigo le llama para que se ratifica usted en este documento, y el testigo dice que sí, está de acuerdo con el documento y ya se ha practicado la prueba pericial. Bueno, pues esa no es una prueba pericial. Esa práctica entiendo yo que los jueces la tenemos que rechazar plenamente porque las preguntas se tienen que hacer directamente, se tienen que contestar directamente, tiene que primarse el principio de contradicción y esto solo se puede hacer mediante una contestación de estas características. Por supuesto, tampoco otros sistemas probatorios con los testigos todavía más aberrantes, si se quiere, como es, hoy he tenido que resolver un caso donde se me aportaban una serie de testigos que lo que hacían eran actas de manifestaciones ante un notario. Y entonces se aportaban al juicio como documental unas actas de manifestaciones de esos testigos que habían en un notario y habían contado una película. Evidentemente, se priva a la parte contraria de contradecir esa prueba testifical y no son admisibles ese tipo de mecanismos que desvían la prueba. Con relación a la testifical, los jueces ciertamente tenemos cierta sospecha acerca de la veracidad de lo que el testigo nos va a contar. No tenemos tampoco en nuestra legislación unos mecanismos de control verdaderamente eficaces y serios de que los testigos no vayan a mentir y, por tanto, en principio pensamos, porque también los que hemos sido abogados antes que jueces lo hemos hecho y pienso yo que lo seguís haciendo, pues que los abogados hablamos con los testigos que vamos a proponer previamente. Y, por tanto, de alguna manera los testigos van de alguna forma ya orientados acerca de lo que tienen que contar. Eso nos genera a nosotros una cierta sospecha o duda acerca de la validez de los testigos. Cierto es que en la ley reguladora de la jurisdicción social, bueno, y también se dice que no se admiten las tachas de testigos. Se admiten en la ley de enjuiciamiento civil las tachas de testigos. La tacha de testigos no significa que si tú tachas un testigo, el testigo no puede testificar. La tacha simplemente significa que por razón de unas determinadas relaciones o vínculos con la parte, la validez de ese testigo queda en entredicho. Y también aquí en la jurisdicción social, el artículo 92.3, aunque nos dice que los testigos no podrán ser tachados, en el apartado 3 dice, no obstante, establece toda una serie de supuestos en los que la validez del testigo puede ser unos supuestos similares a las tachas. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En estos casos yo creo que así como a los testigos, la presentación de testigos es normalmente exagerada por parte de los profesionales, el tratamiento de la prueba pericial, de la prueba testifical por parte de los jueces adolece, yo creo, de un defecto también importante y es cómo el juez valora las manifestaciones de los testigos en la sentencia. Hay un defecto también, yo creo, que se va corrigiendo, pero que sigue existiendo en muchas sentencias de instancia, y es que por parte del juez de instancia, no se determinan cuáles son los elementos probatorios que nos han conducido a los hechos que declaramos probados. Y creo que esa es una obligación esencial nuestra. Nosotros, como jueces, no nos podemos inventar los hechos que damos por probados, sino que tenemos que vincularlos a las pruebas que se han practicado. Cuando esta prueba que se practica es la prueba testifical, evidentemente esto añade un plus de dificultad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decir que el hecho tercero lo hemos obtenido de las manifestaciones del señor fulano de tal. Bueno, ¿por qué nos convencen las manifestaciones de ese señor? El tema puede ser discutible y exigiría, entiendo yo, de los jueces una explicación más pormenorizada, sobre todo en aquellos casos en los que
tenemos otras pruebas que dicen lo contrario de lo que ha hecho el testigo. Bien se trate de pruebas documentales, bien se trate de otros testigos. Entonces, en muchos casos tampoco hemos practicado careo o nos ha pedido el careo para practicar y para de alguna manera discernir qué testigo nos convence más, pero evidentemente si tenemos dos testigos, que uno dice A y otro dice B, y si el juez dice que es B y no es A, pues de alguna manera tendrá que justificarse. No podemos simplemente quedarnos en la manifestación de que nos creemos al testigo B y por qué no nos creemos al testigo A. Creo que ese defecto se encuentra en muchas de las sentencias y no me parece correcto. Bien, con relación al tema de la prueba testifical, una prueba testifical específica que me gustaría tocar es la prueba de detectives, que también se viene utilizando con bastante habitualidad. ¿Por qué la prueba de detectives? No la prueba de detectives en sí porque venga un señor y nos diga que ha visto a determinada persona hacer determinados actos, sino porque normalmente el detective hoy se utiliza medios audiovisuales de grabación y demás. Y entonces nos encontramos con que ya estamos utilizando unos medios que están, unos mecanismos que entran ya dentro de lo que se llama dentro de lo que es la Ley de Protección de Datos y que estamos tocando datos de carácter personal, porque datos de carácter personal, según el artículo 3A de la Ley de Protección, son cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, y tratamiento de datos es cualquier tipo de operación o procedimiento que permita su recogida de estos datos, que permita su recogida, grabación, conservación, etc. La prueba de detectives en este momento normalmente viene acompañada de un maravilloso vídeo, de una exposición de fotos enorme, y entonces nos encontramos con que en muchas de las ocasiones pues, nos están contando la vida y milagros de una persona concreta. Y claro, eso puede afectar a su intimidad. Y más cuando, en un caso que tuve recientemente, el detective utilizaba ni más ni menos que una cámara oculta. Y entonces, mediante esa cámara oculta, grababa cómo un trabajador realizaba su actividad profesional. Entonces, claro, pues todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en consideración acerca de la utilidad y validez de la prueba de detectives, porque nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa de que se están vulnerando derechos fundamentales, constituye prueba ilícita y la tenemos que expulsar del proceso. Paso a la prueba pericial. La prueba pericial en la jurisdicción social hasta hace unos años era una prueba prácticamente vinculada a un determinado tipo de pleitos, a los pleitos en materia de prestaciones de seguridad social. Prueba pericial de tipo médico para analizar cuáles son las secuelas que tiene un determinado ciudadano y si conforme a esas secuelas es susceptible de tener derecho a una determinada prestación. Esa prueba de tipo médico forense, pues bien, se ha solicitado en muchas ocasiones y nos encontramos con que también ha sido modulada por la nueva ley reguladora de la jurisdicción social, que no la ha admitido no la está admitiendo, vamos, que creo que da al juez posibilidades de no admitirla en muchas ocasiones. En concreto, se nos dice en el artículo 93.2 que el órgano judicial de oficio a petición de parte podrá requerir la intervención de médico forense en los casos en que sea necesario su informe en función de las circunstancias particulares del caso. De la especialidad requerida, la necesidad de su intervención a la vista de los reconocimientos e informes que constaren previamente en las actuaciones. Con fundamento en esas exigencias para admitir una prueba pericial forense, sobre todo en este tipo de pleitos en materia de prestaciones, pues por lo menos mi criterio personal, que no sé si he seguido por más compañeros de la casa, es rechazar la prueba pericial forense cuando se pide sin más. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que el beneficiario de Seguridad Social cuenta con informes médicos de mayor valor que los que nos puede dar un informe de un forense que le ha visto un día y que son los informes médicos de los facultativos que habitualmente le tratan y que son los que verdaderamente conocen cuál es su diagnóstico y cuál es la evolución de su enfermedad. Por eso es una prueba que deviene inútil. Ahora bien, ese criterio mío pues no es un criterio consolidado porque aquí hago referencia a una última sentencia del Tribunal Supremo del 28 de septiembre del 2017 en la que precisamente se traían como contradictorias curiosamente dos sentencias del TSJ de Madrid, que una decía una cosa y otra decía otra. Una sentencia del TSJ de Madrid decía que simplemente por el hecho
de haberse solicitado la pericial forense por un trabajador, dado que el trabajador tiene beneficio de justicia gratuita, la prueba pericial forense tiene que practicar en todo caso. Y otra sentencia del TSJ de Madrid venía a decir lo contrario. No se encontró que existía contradicción porque los supuestos de hecho no eran los mismos y el Tribunal Supremo pues, se ha salido por la tangente por falta de contradicción. Pero lo cierto es que el debate sigue ahí, ¿no? El debate sigue en el sentido de que no es que se niegue la pericial forense a un trabajador que tiene derecho a la pericial forense porque es beneficiario de justicia gratuita y, por tanto, tiene derecho a acceder a la pericial forense, sino que se niega la pericial forense por su inutilidad, porque el beneficiario de Seguridad Social cuenta con informes médicos mucho más valiosos que son los de los facultativos que le han venido atendiendo. Informes médicos que, por lo menos en la práctica mía personal, van en la línea de admitir lo que estos dicen más allá de lo que nos dice un médico forense y más allá de lo que nos dice el informe de Levy, que es también de un facultativo que ha visto a esa persona un día exclusivamente. Lo que pasa es que he dicho antes que la pericial hasta hace unos años se constreñía fundamentalmente a la pericial forense y teníamos estos problemas. Pero en la actualidad pues, la pericial se ha abierto a otros profesionales distintos, a otras disciplinas, a otros conocimientos, a otras ciencias diferentes, sobre todo como consecuencia de los despidos objetivos. Con los despidos objetivos ha llegado la pericial de economistas o la pericial de auditores para acreditar la virtualidad, la certeza o no certeza de los hechos determinantes de un despido de estas características. Con esta pericial y con la manera de funcionar en la jurisdicción social mediante el procedimiento verbal, pues nos encontramos con ciertas dificultades. ¿Por qué? Pues porque la jurisdicción social, ya lo dijo Jorge, desde hace, por lo menos desde el año 50, sigue manteniendo un proceso con la misma estructura sin haberse dado cuenta de que los conflictos han cambiado. No son los mismos los conflictos del año 1950 que los conflictos del 2017. Y actualmente nos encontramos con procedimientos donde la prueba es compleja y donde la prueba que se practique, como dice hoy incluso la ley reguladora de la jurisdicción social, la prueba pericial se practique en el acto del juicio, es un inconveniente para ambas partes, porque no se puede contradecir una prueba pericial económica si es el mismo día del juicio cuando te viene un señor, te presenta un paquete de papeles y la otra parte los tiene que ver deprisa y corriendo y no puede hacer una valoración. Claro, lo ideal en estos casos es que esa prueba pericial se anticipe. Medios establece el propio legislador para que esto se lleve así y, por lo menos mi práctica personal, es que cuando se presenta una pericial de estas características, esa pericial se tiene que haber aportado a los autos antes del juicio, ha podido ser examinada por las partes y las partes también pueden, en consecuencia, aportar una prueba pericial contraria para que también sea valorada. No obstante, lo que sí sigue siendo relevante, importante y útil es que esos peritos no se limiten simplemente a evacuar su informe y aquí se acabó su actuación, tal como parece deducirse del enjuiciamiento civil, sino que en el orden social esos peritos tienen que venir a juicio, tienen que ratificarse y tienen que someterse a la contradicción de las preguntas de ambas partes. Bien, pues este es un poco tal como considero yo que la prueba pericial no forense, la prueba pericial económica o contable, con la que queremos llamar, puede discurrir de una manera razonable dentro de los complejos márgenes y en muchas ocasiones inseguros y no del todo bien articulados márgenes de la ley reguladora de la jurisdicción social. Y por último, con relación al tema de la prueba, vuelvo otra vez a la prueba, si me da tiempo, vuelvo otra vez al tema de la prueba pericial forense. Hay una posibilidad, hay una peculiaridad, y es que cuando nos encontramos con aquellos casos en que quien pide el perito forense no es la propia parte, sino es la parte contraria. Entonces, es un supuesto distinto. Nos encontramos con que pues imaginémonos que es el empresario el que solicita del juez que se autorice para examinar al trabajador que alega haber sufrido un accidente de trabajo o tener determinado tipo de lesiones. Entonces, la norma que resulta de aplicación ya no es precisamente la relativa a la prueba pericial, sino que nos tenemos que ir al artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en concreto sus apartados 95 a 97,
en los que se establece un mecanismo para que esta prueba, es decir, para que se pueda practicar una prueba pericial forense solicitada por una persona que no es distinta del que va a ser examinado. Entonces, bien, hay que partir de una cuestión, y es que el legislador lo que en ningún caso obliga es a un ciudadano a que vaya al médico forense por obligación. Es decir, se prevé un mecanismo para que eso se pueda llevar a cabo. Se necesita autorización en determinados casos, en otros casos no se necesita autorización, pero el ciudadano puede querer ser examinado, puede no querer ser examinado. Si no quiere ser examinado, eso tendrá unas consecuencias procesales a la hora de valoración del rechazo a ser examinado con relación a los hechos que se quieren probar derivados de ese examen. Pero lo que no va a hacer el juez en ningún caso es obligar a un señor, deténganle la policía, llévenle a que este facultativo le examine. Esta necesidad de consentimiento o de autorización al juez para que esta prueba se lleve a cabo, dice no obstante la norma que no es necesario cuando esta actuación viniera exigida por normas de prevención de riesgos, por la gestión o colaboración en materia de seguridad social. Con lo cual, si imaginémonos aquellos casos que también este tipo de pruebas se da con bastante habitualidad, que quien pide que sea examinado un trabajador es la mutua de accidentes, pues entonces no es necesario, porque estamos en el contexto de un proceso de prestaciones, no es necesaria la autorización judicial. Pero puede darse en otros supuestos, me estoy pensando sobre todo en aquellos casos, imaginemos, de responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo, que también hay la responsabilidad de quien se pide es el empresario, y puede ser el empresario el que solicite que se examine al trabajador para analizar cuáles son las secuelas. Entonces, sí tiene utilidad en la práctica de esta prueba. Se tiene que hacer a través del mecanismo de los artículos 90, del artículo 95, y si el trabajador se niega, pues entonces se pueden aplicar las consecuencias en cuanto al valor probatorio de su rechazo establecidos en el artículo 97. Bueno, estos son los temas que yo creo que son más específicos y que están dando más batalla en materia de testigos y de peritos, y aquí me callo y no me has apuntado, no me has salido de tiempo. Muchas gracias, Pablo. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Quiero también comenzar agradeciendo a la Asociación ASNALA que me haya invitado a participar en este coloquio, en esta mesa. Y debo decir que vengo prácticamente de rebote porque sustituyo a otra compañera, Pilar Sánchez Lasso, que es la que estaba inicialmente prevista y designada para asistir, pero que un viaje que le ha surgido y que no ha podido dejar ha motivado precisamente que yo esté hoy aquí con vosotros y con vosotras para hablar sobre algunos aspectos de la prueba, pero yo el enfoque que le voy a dar a mi intervención es más parcial, más puntual, y tiene que ver con las condiciones y limitaciones de la práctica de algunas pruebas que se basan en el uso de técnicas o tecnologías o vías de control empresarial de la actividad laboral, en las que la práctica de esa prueba roza o puede rozar o puede vulnerar el ejercicio de un derecho fundamental por parte de los trabajadores. Y había pensado referirme a tres aspectos concretos: la utilización de conversaciones telefónicas como prueba en un juicio, el acceso a información contenida en herramientas informáticas, a la que esta mañana se ha referido con mucha amplitud el profesor Pérez de los Cobos, y por lo que no voy a tratar hoy esta materia. Y, en tercer lugar, la utilización de grabaciones por medio de dispositivos de videovigilancia o de audiovigilancia, es decir, la utilización de grabaciones con cámaras de seguridad o cámaras de control como prueba normalmente por el empresario, para acreditar alguna medida disciplinaria que el empresario ha adoptado con un trabajador o trabajadora. Sin duda que estas limitaciones a las que me voy a referir son una carga
significan una carga para los empresarios, para el empresario de turno. Esta mañana aquí se comentaba en algún momento. Pero no es menos cierto que la relación entre los derechos fundamentales de un trabajador y el poder de dirección empresarial no es una relación que equivalga al ejercicio de dos derechos fundamentales. El poder empresarial, el poder de dirección empresarial regulado en el artículo 20 del Estatuto, y que la jurisprudencia constitucional, sobre todo la de los últimos años, hace esfuerzos e insiste en vincularlo, sin duda, a los artículos 33 y 35 de la Constitución, a la libertad de empresa. No es el ejercicio, sí es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental como los que en este caso yo quiero comentar, que son los vinculados o los derivados del artículo 18. Uno, el derecho a la intimidad personal. Dos, el secreto de las comunicaciones, la garantía del secreto de las comunicaciones. Y cuatro, la protección de datos de carácter personal. El apartado 4 del artículo 18 de la Constitución habla de que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. Son una carga, ahora mencionaré algunos aspectos para los empresarios, pero yo debo aquí decir, como abogado de un sindicato, que los trabajadores, aunque esté sometido al poder de dirección del empresario y, por tanto, al control del cumplimiento de sus obligaciones laborales, siguen siendo ciudadanos cuyos derechos fundamentales se mantienen vivos y están plenamente garantizados por la Constitución. Quien entra a trabajar en un centro de trabajo, en una empresa, por cuenta ajena, no deja sus derechos fundamentales, como se ha dicho en muchas ocasiones, colgados en la percha de entrada, sino que los sigue incorporando y manteniendo vivos. Bien es verdad que, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, estos derechos fundamentales no son absolutos, sino que están siempre sometidos al equilibrio entre intereses constitucionalmente relevantes, siempre que su recorte sea necesario, proporcionado y respetuoso con el contenido esencial del derecho. No quiero mencionar o citar una sentencia antigua del Tribunal Constitucional de la primera época, la sentencia 88-85, cuyo ponente, por cierto, fue un magistrado manifiestamente conservador, Ángel Escudero del Corral, en la que decía que los trabajadores, cuando entran en una empresa, no deben soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales. Terminología que, si se utilizara hoy, nos parecería absolutamente extemporánea, pero que de alguna manera lo que está mostrando y expresando, y yo lo que quiero aquí en este primer punto reiterar, es que los trabajadores, cuando están en su situación, en su relación de dependencia, no pierden el ejercicio, la garantía de sus derechos fundamentales. Y el primer supuesto al que quería mencionar, que sea brevemente, ya ha habido un pequeño comentario por Raquel a la cita de una sentencia, creo que era del TSJ de Galicia, es la posibilidad de utilizar grabaciones de conversaciones telefónicas o de conversaciones por vía telemáticas como prueba en un juicio. Indiscutiblemente, el derecho al secreto de las telecomunicaciones y de las conversaciones telefónicas es un derecho predicable respecto de terceros. Pero quiero recordar, porque no siempre es bien sabido, bien conocido, que desde una ya muy primitiva también sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 114/1984, parece claro que no se puede oponer el derecho al secreto de las comunicaciones frente a quien formó parte de la conversación, la grabó y la utiliza en juicio como prueba. Y debo decir aquí que esto es una práctica, no digo que muy extendida, pero que en ocasiones se utilizan por trabajadores que han tenido reuniones con directivos, con jefes, han grabado esas conversaciones o han tenido conversaciones telefónicas y las utilizan para su defensa en juicio. Esta utilización por el interlocutor, que es perfectamente válida y que no vulnera
el derecho fundamental de la contraparte, tiene también lecturas más amplias en algunos aspectos y más restrictivas en otros. Más amplia, por ejemplo, Raquel ha mencionado una sentencia en relación con WhatsApp, pero que había un grupo de WhatsApp en la que algunos utilizadores del WhatsApp utilizaron expresiones o manifestaciones o imágenes que significaban una vulneración de la buena fe contractual con su empleador, y que otros que compartían el WhatsApp son los que lo comunicaron. Eso es perfectamente válido y esto ha sido corroborado también por el Tribunal Constitucional en una sentencia, la sentencia 241-241 del 2012, a la que esta mañana se refería Pérez de los Cobos, en un Messenger colectivo en el que unas trabajadoras tuvieron un chat entre ellas, que era un chat que vulneraba instrucciones directas que habían dado el empresario, conocidas por ellas, de que no se podía utilizar para los medios propios de la empresa para ese tipo de actuaciones. Y la empresa lo conoció a través de terceros usuarios de ese Messenger y, sin duda, eso es una práctica que no está limitada. Ha habido alguna práctica más extraña que, en este caso, el Tribunal Supremo se encargó de eliminar como prueba válida por vulneración del 92 de la Ley de Jurisdicción Social, que quiero recordar que dice: no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido directa o indirectamente mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. Era el caso, me refiero a una sentencia relativamente antigua del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1990, el caso en el que el empresario utilizó a otro trabajador para que tuviera una conversación con un tercer trabajador sobre el que estaban ya teniendo sospechas y luego tuvieron una decisión sancionadora, creo recordar que de despido. Y en el acto del juicio llevó la conversación telefónica el empresario que le había proporcionado uno de los intervinientes, que sin embargo no era parte en el juicio. El Tribunal Supremo dejó claro que ahí sí que había una transgresión del derecho al secreto de las comunicaciones, porque el empresario no era parte en esas conversaciones. Y quiero referirme ahora a la utilización como prueba en juicio de grabaciones de vídeo o de audio basada en dispositivos de videovigilancia de la actividad laboral. Una materia sobre la que la evolución de la jurisprudencia, de la doctrina constitucional en los últimos años, oscilante, que voy a referirme, aunque sea rápidamente a ella, ha generado una manifiesta inseguridad jurídica, primero para los empresarios, que utilizan esa prueba normalmente para acreditar un despido, acreditar una indisciplina de un trabajador para justificar un despido, pero también indefensión para los trabajadores porque no saben exactamente cuáles son los límites en los que esas pruebas pueden ser utilizadas. Que en una época como la que estamos, en la que la generalización por las empresas del uso de sistemas de videocámaras, bien por razones de seguridad o bien por razones de control laboral o bien por razones mixtas, pues es una generalización cada vez más amplia. Decía que en esta materia ha habido una evolución de la doctrina constitucional contradictoria, una evolución de la relación entre el uso de grabaciones por videocámaras como prueba en juicio, normalmente en materia disciplinaria, versus el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos del trabajador, que me voy a permitir brevemente comentar para culminar con lo que yo creo que es el nuevo cambio que se produce también en esta materia con la sentencia Barbulescu II, de la que esta mañana se habló con amplitud, sentencia de 5 de septiembre pasado, que tiene escasamente, no llega aún a 2 meses, y aunque no se refería exactamente a esta materia, pero creo que es perfectamente aplicable. La primera versión, la primera doctrina del Tribunal Constitucional se encontraba en 2 sentencias de hace 17 años, la sentencia 98 de 2000,
que era grabación de sonido mediante la instalación de micrófonos ocultos, y la sentencia es 186/2000, grabación secreta de imágenes de la actividad laboral. En esta época, el tribunal lo que le importaba era, como canon de constitucionalidad y, por tanto, de validez de la prueba, era el principio de proporcionalidad entre la idoneidad de la prueba, la necesidad y, por tanto, la no existencia de otra prueba alternativa o de otra vía alternativa más blanda, menos onerosa para el ejercicio del derecho fundamental y, en definitiva, la proporcionalidad. Fijaros que la sentencia 186/2000, a la que me refiero, la empresa instaló un circuito cerrado de televisión, secreto, oculto, que controlaba la zona de caja de un economato en que prestaba servicios la trabajadora, que luego fue despedida, demandante, ante la existencia de razonables sospechas de que había por parte de ella comisión de graves irregularidades. El Tribunal Constitucional dio por válida la prueba y, por tanto, dio por válido y no declaró la nulidad del despido. Y dijo cosas que hoy, y después de lo que hemos escuchado también esta mañana con la doctrina de la sentencia Barbulescu, nos pueden sonar un poco lejanas, pero que ha sido la doctrina durante una serie de años. Decía, el hecho de la instalación del sistema de videograbación, el hecho de que no hubiera sido objeto de previa puesta en conocimiento del comité de empresa y de los trabajadores afectados, decía el tribunal, carecía de trascendencia desde la perspectiva constitucional, tratándose a lo sumo de una cuestión de mera legalidad del artículo 64. El comité de empresa tendría derecho a ser conocedor, a una información relevante, pero no trascendencia constitucional. El salto siguiente, importantísimo, la sentencia 29/2013, una sentencia en la que, de nuevo, el Tribunal Constitucional aborda esta cuestión, pero ahora no desde el enfoque del 18.1, derecho a la intimidad, sino del enfoque del 18.4, derecho a la protección de datos de carácter personal. El supuesto es conocido, quizá conocido. La Universidad de Sevilla, un trabajador de la Universidad de Sevilla, a la que ésta le había sancionado por irregularidades en el horario. La sentencia dice que fichaba todos los días de 8 a 3, pero como sabían que no llegaba a esas horas, al final pues le graban. ¿Cómo le graban? Le graban con unas imágenes, le toman unas imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia que estaban en las zonas comunes amplias del recinto universitario, el vestíbulo, las zonas de paso público, para las que la universidad contaba con autorización administrativa de la Agencia de Protección de Datos. Toman imágenes suyas, buscan y comprueban que los horarios de trabajo no eran los que él decía, que falseaba los partes, y le despiden. El trabajador demanda porque la prueba se ha practicado con vulneración de su derecho fundamental a la intimidad y, sobre todo, a la protección de datos de carácter personal. Y aquí el tribunal estima, le da el amparo y dice cosas como muy firmes que ahora, con la sentencia Barbulescu, ya nos suenan como más positivas o más de derecho positivo. Dijo el tribunal... quiero recordar también que había en el patio, allí en las zonas comunes de la universidad, distintivos, pegatinas diríamos, pero son unos distintivos que autoriza la Agencia de Protección de Datos diciendo zona de videovigilancia. Bueno, pues el Tribunal Constitucional dijo que no, que era necesaria la información, comillas, previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a que esa captación podía ser dirigida, concretando las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, explicitando particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimiento. El tribunal, el canon de constitucionalidad no es solo el principio de proporcionalidad, que también, sino el derecho del trabajador a ser informado de que hay unas medidas que pueden ser utilizadas contra él, de vigilancia, de control, etc. Esta sentencia, recuerdo 29/2013, cambia radicalmente con la sentencia 39/2016, el caso Versa. Se produce un giro radical. El caso Versa es una trabajadora que la despiden por apropiarse de dinero en la caja de un comercio, en la que había una cámara
una videocámara de videovigilancia que había la empresa situado como para control de la caja y de la que no informa a los trabajadores, y tiene allí la pegatina, el distintivo informativo de que el centro estaba con una cámara de videovigilancia, el distintivo que autoriza la Agencia de Protección de Datos. Los elementos, de hecho, son idénticos al anterior. Hay una cámara de videovigilancia, hay los distintivos de la Agencia de Protección de Datos, a los trabajadores no se les ha informado de que está esa videocámara, y ahora aquí el tribunal no da el amparo y dice que esa medida se ha practicado bien, que la prueba aportada en juicio, que es la prueba que ha justificado la procedencia del despido, es válida porque da marcha atrás. La información, uno, puede hacerse de manera genérica, dos, basta con que haya esa información en un panel, en una pared, para que el trabajador ha podido verla y no hay que informarle de que esa medida puede ir dirigida a su posible sanción por vía disciplinaria. Es un giro radical que además se produce con otra singularidad, que es que el Tribunal Constitucional esta sentencia la pone en un plenario, en una sentencia de plenario. Sabemos en la Sala de lo Social del Supremo lo que ya son las prácticas de plenario, pero no es tanto en el Tribunal Constitucional, donde también pueden abocar un tema de ese tipo para un cambio tan radical de doctrina. ¿Qué ha pasado? Ojo, a los que seáis abogados de empresa, ojo. La sentencia Barbulescu yo entiendo que es de plena aplicación. Y esta sentencia vuelve a dar marcha atrás y vuelve a decir, esta mañana lo recordaba Pérez de los Cobos, que caso Barbulescu, un rumano que es un técnico informático, que monta un sistema informático que le dice a la empresa, que lo utiliza al servicio propio, además del servicio de la empresa, que le despiden, que hay que los tribunales rumanos consideran que el despido es procedente, que llega al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y en instancia, porque allí también hay instancia y la gran sala, no es exactamente una apelación, es una revisión, en instancia dicen que se ha cumplido la doctrina del tribunal y que por tanto el despido es procedente. Recurre en revisión, se plantea la revisión y en una sentencia de 11-6, que son las sentencias donde hay debate, de 11-6 de ilustres magistrados europeos de 17 países europeos, da un salto y dice no, aquí dos cosas. No se ha acreditado que al trabajador se le haya informado por anticipado de la extensión y de la naturaleza de la vigilancia llevada a cabo por su empleador y de que éste tuviera la posibilidad de acceso al contenido de sus comunicaciones y de las consecuencias posibles de tipo disciplinario si él no es consciente de que está ahí. En este caso se trataba de la utilización de medios informáticos, pero el Tribunal de Estrasburgo, la Gran Sala, lo que dice es que se ha vulnerado el artículo 8.1 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, que es donde habla del derecho a la vida privada, expresión similar a la que nosotros en la Constitución llamamos el derecho a la intimidad. Y tan derecho a la vida privada y a la intimidad se producen por medios informáticos como por una grabación de videocámara. Concluyo. Esta sentencia va a dar la vuelta otra vez necesariamente a la doctrina constitucional y a la doctrina del Tribunal Supremo. Quien quiera utilizar videocámaras como vía de control del trabajo de los trabajadores, a lo que tienen perfecto derecho los empresarios, debe hacerlo, en mi opinión, cumpliendo estos requisitos que ahora ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, es decir, con una información previa inmediata. Esta mañana se abría el debate, es que si se lo dicen de forma inmediata, pues el trabajador va a borrar todo lo que tiene o a partir de ese momento ya no se va a meter el dedo en la nariz. No, basta con una información genérica, pero concreta y con mucha antelación, y puede ser a todos, pero sin esa información se estará vulnerando su derecho a la intimidad y, por tanto, la prueba que se utilice vulnerará el 92 de la Ley de Jurisdicción, será una prueba nula en derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias a los cuatro y lamento haber tenido que interrumpir las intervenciones tan importantes y tan interesantes. La verdad es que nos hemos quedado con más ganas de seguir escuchando, pero el tiempo se va pasando y nos tenemos que marchar. Se abre un coloquio. El que queráis hacer preguntas, desde aquí se ve bastante mal el auditorio porque las luces nos deslumbran un poquito. Y, sí, aquí. Sí. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, dos cuestiones que plantear, que las voy a hacer conjuntas para ir más rápido. La primera va para el señor Guillén Olcina. No sé si se me escucha. Sí. Yo siento discrepar con usted de que en estos momentos sí creo o sí que se puede llegar a la conclusión de que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de la utilización de los medios de prueba. Diariamente, empresa que despide a un trabajador por causas objetivas, una carta de despido de 7 folios, acreditando perfectamente las causas económicas, las técnicas, las organizativas, las que haya alegado, demanda en la que pone el trabajador, se basa en poner antigüedad, salario, carta de despido. No estoy de acuerdo con la carta y además no se cumplen los preceptos legales. Y uno va a juicio con qué pruebas. Va a juicio con toda porque no sabe, porque esa potestad que establece la ley reguladora de la jurisdicción social que tienen sus señorías de exigirle a la parte demandante que determine claramente cuáles son los hechos que pueden ser objeto de litis, no se suele utilizar. Entonces uno va a juicio con los peritos, con los economistas, con los cálculos de la indemnización, con todo. La prueba la tiene que poner primero, la tiene que argumentar primero también. Y al final de todo, el ilustre compañero dice, ah, no, si todo eso está perfecto. Lo que pasa es que no se le comunicó al representante o al miembro del comité de empresa, cosa que no había alegado. Tumban el despido. Entonces, ¿no sería más fácil delimitar o hacer delimitar a la parte actora en qué se basa para fundamentar la demanda que realiza? La segunda de las preguntas para la señora Aramendi Sánchez, en cuanto a la prueba pericial. En mitad de las provincias de España, los equipos de valoración de incapacidades médicas no están conformados por médicos especialistas. El INS no tiene la deferencia de que cuando tiene que evaluar a un trabajador que solicita una incapacidad, de establecer o de nombrar dentro del equipo de valoración de incapacidades a un especialista en esa dolencia del actor. Entonces uno llega a juicio con informes de especialistas propios de la seguridad social, pero el 80% de las veces las sentencias nos dicen que no desvirtúan el informe objetivo del equipo de valoración de incapacidades, que no tiene ni esa especialidad ni esa titulación. No se le admite a uno la prueba de ser visto por el médico forense y se lleva un especialista privado. Dice que no tiene el mismo carácter que un especialista público. A mí me gustaría que me dijeran qué hacer para determinar o para poder probar o darle más valor a los informes de los especialistas propios de la seguridad social que al de un equipo de valoración médica de incapacidades que la mayor parte de las veces se nos niega a dar su cualificación profesional y que no la tienen para evaluar la dolencia. Muchas gracias. Bien, no sé si voy a poder contestar correctamente porque la pregunta quizá para mí ha sido un poco confusa, pero entiendo que lo que se pide es, o se me pregunta es qué es lo que hay que probar en un juicio de despido por causas objetivas. Bueno, realmente siempre se ha planteado que la prueba era de carácter arqueológico, de indagación de lo que había sucedido, de los hechos que hubo, ¿no? En realidad yo creo que no es así. La prueba siempre es de verificación y además es una prueba de los hechos que se exponen en la demanda y, por tanto, el demandante le incumbe probar lo que dice en la demanda. Si no está de acuerdo con un despido por causas objetivas, en la demanda tiene que decir por qué, es decir, cuáles son los hechos que contraviene respecto a los que el demandado ha expuesto en la carta de despido. En la carta de despido es la que marca el campo de la prueba en el proceso por despido. El demandado no se puede salir de los hechos y de las causas que ha expuesto en la carta de despido, pero al demandante le incumbe probar hechos que tiene que expresar previamente en la demanda. Y el juez no se puede ir a indagar realmente lo que hay detrás, más allá de
lo que hay en la carta de despido o de lo que hay de la demanda. Esa es mi opinión. Vamos a ver. El juez tiene facultades para valorar las pruebas periciales que se practiquen en el juicio con una cierta libertad. Tiene que hacerlo con coherencia, tiene que explicar las razones por las que se cree más una que otra. Y yo simplemente lo que he querido dejar marcado de una forma general es que frente a distintos exámenes médicos que haya podido tener un beneficiario de la Seguridad Social para acreditar unas determinadas patologías o secuelas, para mí, personalmente, pesan más los informes de los facultativos que habitualmente le han venido atendiendo que los informes que haga un médico forense que le ve un día o que los informes que haga el EBI que le veo otro día. Ahora, esa es mi opinión personal. ¿Y por qué me decanto por los informes de esos facultativos? Pues porque son los que conocen mejor a ese señor, conocen su estado, conocen su evolución. Los otros, simplemente por un análisis que hagan en un momento determinado, creo que no pueden llegar a unas conclusiones tan convincentes para mí. Ahora, si hay otros jueces que hacen otro tipo de valoraciones con relación a la prueba pericial que se haya practicado por las pericias contradictorias, pues bueno, cada uno tiene sus criterios. Solamente puedo referir cuál es el mío. Sí. Buenas tardes. Primero, felicitarles porque son todos ustedes muy valientes, dado que para un laboralista que se dedique al procedimiento, esta es la asignatura troncal por excelencia, ¿no? Cómo probamos los hechos, cómo se subsumen, qué valoración le damos. Así que enhorabuena por ser tan valientes y lo siento porque un tema tan complejo, evidentemente lo han señalado de un modo que puede parecer engañosamente superficial. Dicho esto, solo dos consideraciones. Una, conviene encuadrar el procedimiento laboral en el principio rogado, es decir, todo lo que hace referencia a la prueba corresponde a la parte que alega, que esto nos olvidamos muchas veces, y luego importante el principio de neutralidad del juez. El juez tiene prohibido participar, una cosa es aclarar, pero tiene prohibido participar en el proceso, y muchos jueces parecen abogados de parte, se animan ellos solos y participan y tutelan por sustitución a las partes. Esto, hombre, pues no está mal de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que abogados torpes y tal, pues cada uno tiene que hacer su papel. Dicho esto, concretamente, y es muy complejo, pero a mí me gustaría hablar de otra práctica, ya que estamos aquí, la mayoría abogados, de una práctica perversa que se da constantemente en la jurisdicción social y en su aplicación, y es en la prueba de interrogatorio que nos ha apuntado la compañera, en las sociedades mercantiles, la designación de esa prueba. Normalmente nosotros facilitamos tanto las cosas que le decimos al cliente, no pasa nada, dame poderes con posibilidad de absolver posiciones y yo voy a hacer el interrogatorio. Olé. Y efectivamente en pequeñas empresas se sustituye tanto al empresario en los procesos que va el abogado valiente y va a contestar al interrogatorio. Aquí viene una crítica superficial a mi compañera que dice que el interrogatorio no está de moda. Yo lo siento mucho, pero creo que es lo contrario. Con independencia, creo que es lo contrario. Es decir, el interrogatorio está de moda en cuanto a la valoración de la prueba, no en cuanto a la contestación. Bueno, entonces quería comentar que hay dos tesis, una en el año 2000 que hablaba de la representación estatutaria, que los tribunales prohibían que un representante, que un abogado pudiera contestar el interrogatorio. Esa tesis ha sido superada y hoy se permite la representación legal. El problema es que si vamos a la ley reguladora, añade un segundo requisito. Y el segundo requisito es que tenga un conocimiento directo y personal de los hechos sobre los que va a contestar. Esto normalmente en los abogados internos se da, en los abogados externos, nosotros, no se da. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que los jueces lo aceptan. Esto tuvimos un debate, nosotros se ha solucionado recientemente en una sentencia de una sala de lo social, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, julio de 2017 o junio, no recuerdo, en el que un abogado, bueno, viene, contesta y la otra parte le dice, oiga, ¿usted es abogado interno? No.
conoce los hechos con carácter, dice, bueno, indirectamente, algunos sí y otros no. Renuncia a la prueba y, evidentemente, pide en conclusiones que se valore la ficta confessio, en el sentido de que no ha habido una contestación. Claro, contestación de la Sala de lo Social. Oiga, interrogue usted sobre todos los hechos, continúe con la prueba y si hay, evidentemente, omisiones sistemáticas o hay insuficiencia en la contestación, se valorará. Me refiero que esa práctica perversa se da una y otra vez y se complementa con otra. Normalmente el que debería estar como representante con conocimiento personal y directo de los hechos es sustituido como testigo, que aparece y contesta con toda naturalidad y nos va diciendo qué es lo que contesta a las preguntas de la parte, con lo cual hay un fraude procesal que casi nunca se valora en la sentencia a distancia, que es donde se debe valorar en relación al equilibrio de la prueba. Quería plantear esto porque se produce con absoluta normalidad. Bueno, si me dejáis, creo, no voy a engañar a nadie, porque además todos aquí conocéis, que me has descrito. Yo soy ese abogado valiente que va a los juzgados y normalmente confiesa el nombre de sus clientes, que son las empresas. Me has descrito, no te voy a engañar, porque además, insisto, aquí creo que me conocéis casi todos. ¿Y por qué lo hago? Porque lo permite la ley. Está permitido. Entonces, eso sí, lo que dice la ley es que en aquellos casos que haya alguna persona que tenga un conocimiento más directo de los hechos, que debe venir al procedimiento, y para eso están los testigos. Entonces, lo que yo quiero manifestar, y yo creo que también es conocido, es que muchas veces los abogados contrarios se empeñan en que confiese una persona de la empresa y resulta que la persona de la empresa que tiene poderes no sabe nada de los hechos, porque normalmente quien conoce los hechos no tiene poderes de la empresa para confesar. Eso es así, perdón, guste más o guste menos. Entonces, los representantes legales de la empresa, que normalmente son las altas instancias que tienen esos poderes, no conocen los hechos directos. Entonces, bueno, pues por eso la ley de la facultad de que en lugar de la confesión se practique el interrogatorio al testigo. Que yo siempre lo digo, a mí ha habido pleitos en los que han estado hora y media interrogándome. Bueno, que me pregunto, pero si es que acabo de hacer mis alegaciones, es que pues digo que no es una prueba realmente práctica. Entonces, está hora y media contestando preguntas cuando ya he hecho unas alegaciones. Yo insisto que interrogan a los testigos que están fuera, que son los perfectos conocedores de los hechos y los que han participado en todos esos hechos. Dicho lo cual, yo por ahora ningún juez me ha impedido que confiese en nombre de las empresas. Yo he confesado, en vuestras salas yo he confesado. A mí que no me digan, yo Bueno, yo creo que hay que distinguir, si se me permite, yo creo que hay que distinguir lo que es una representación meramente procesal para comparecer en el proceso de lo que es ser representante legal. Cuando la ley habla de representante legal, yo creo que se refiere a representante mercantil con conocimiento de los hechos. Los abogados tienen obligación de sigilo profesional, lo establece el Estatuto de la Abogacía. Yo creo que el abogado no es persona idónea para ser interrogado. Esa es mi opinión. Yo, desde luego, en mi juzgado no lo estoy permitiendo. Pero y nadie, por eso se aporta a los que conocen los hechos. Por eso digo, o sea, yo digo que cuando yo me interrogan, siempre además lo saben, o sea, que yo no soy partidaria de que me interroguen a mí, porque no va a aportar nada al procedimiento, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por eso siempre digo, oye, si quieres interrogarme, pero que de acuerdo con la ley, la persona, yo lo que cito y nombro es la persona que está fuera de sala, que conoce los hechos, y me remito a ese interrogatorio. Entonces, por eso digo que llevo la prueba suficiente para que interroguen a quien sepa. No digo que yo vaya a aportar nada. Por eso digo que me parece poco válida, porque entiendo que la ley me permite decir que testifique otra persona, y es lo que hacemos. En cuanto a la participación del juez en el proceso, la intervención del juez en el proceso, yo creo que hay cantidad de manuales y de artículos doctrinales. Es un tema no pacífico. Yo creo que Calamandrei ya decía que el juez liberal, de la época liberal, no, era un árbitro, como un árbitro de un partido de tenis, que se limitaba a ver las jugadas de cada una de las partes, a anotarlas, no intervenía y luego ponía sentencia. Pero yo creo que el proceso laboral, tal como está diseñado en nuestra ley, obliga al juez a tener que intervenir, y además lo dice expresamente. Es decir, el juez tiene que hacer
hacer preguntas, tiene que fundamentar una sentencia y para poder fundamentar una sentencia tiene que conocer los hechos. No más allá, yo no creo en el juez que es investigador, indagador, porque esto no es en el ámbito penal, donde haya que indagar la realidad de los hechos hasta el extremo, ¿no? Yo, si se me permite, podría contar incluso una anécdota de una juez que hubo en Madrid que en un pleito por despido habían despedido a unos trabajadores imputándole el mandar unos anónimos por carta poniendo a parir al director de la empresa, ¿no? Entonces, el día del juicio, la juez con muy buen criterio verificó las pruebas que traía la empresa y no dio por probado que fuesen los despedidos los autores de aquellas cartas que había mandado en plan anónimo, ¿no? Practicó prueba pericial caligráfica porque los sobres iban escritos a mano y además una caligráfica muy cualificada porque fue el Centro de Investigación de la Guardia Civil de caligráfico. Hizo un informe y dijo que no eran los autores de aquellos escritos. No, la Sala de Madrid, precisamente, anuló aquella sentencia porque dijo que la jueza, en este caso, no había extremado todas las medidas para investigar la realidad que había. Que, por ejemplo, no había investigado el ADN que se podía sacar del sello que estaba pegado en la carta. Y entonces anuló la sentencia para que se volviera a celebrar el juicio y se practicara una prueba de ADN. Se practicó, no fue concluyente y la juez volvió a poner la misma sentencia. No creo yo que esta labor de investigación sea propia de un proceso de característica privada, como este proceso laboral, porque yo creo que es un proceso especial civil realmente, donde el interés público está muy limitado. No sé si con eso contesto a la pregunta de intervención del juez. Yo voy a hacer una pregunta a don Pablo Aramendi. Le voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hablar? Sí. Le voy a hacer una pregunta a Pablo Aramendi, porque una parte de su intervención me parece que ha puesto el dedo en la llaga, y es los documentos ad hoc preparados para el acto de juicio y que son ratificados por los firmantes. Certificación del jefe de recursos humanos, el testigo que dice no sé qué, que estaba yo y que lo vi. Y es un escrito, hay una confección de un escrito, que probablemente se lo hayan hecho, yo siempre pienso que se lo han hecho, y entonces él la firma. Claro, eso evidentemente no es prueba documental, en mi opinión, pero hay prueba testifical. Es que es una prueba testifical muy viciada, porque vamos a ver, la prueba, incluso la testifical, tiene que ser judicial, con contradicción y con defensa. Y ahí la parte demandante o demandada, si ocurriera en su caso, no ha intervenido. Es un testigo ya guiado en su declaración. Entonces yo creo que esa prueba, lo digo porque muchas veces se incorpora al hecho probado. En tu caso parece que no, pero hay jueces que esa prueba la incorporan al hecho probado y a ver quién lo mueve. A ver quién mueve el hecho probado en el recurso de suplicación. Entonces yo lo que creo es que esa prueba está afectada de ilicitud constitucional, en mi opinión. Voy a explicar por qué, a ver si tú lo compartes. Si la prueba tiene que ser judicial con contradicción y con defensa, eso no puede ser prueba. Y me está afectando a mi derecho fundamental a la utilización de una prueba con las características de contradicción, defensa, pregunta y repregunta. Y si el testigo ya está predeterminado y orientado por el papel que se ha firmado ad hoc ante el juicio oral, esa prueba yo creo que está afectada del vicio porque va contra el derecho fundamental a la contradicción y defensa. Y si eso es así, si eso fuera así, entonces hay que plantear la protesta por la admisión de esa prueba para luego decir que carece de ningún tipo de validez probatoria y por lo tanto ir por el cauce ese de la infracción procesal, como se incorpora el hecho probado, es lo que quería plantear. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En mi opinión, además se está adulterando lo que es una prueba testifical y se la quiere convertir en prueba documental, lo que no es válido. Lo propio sería que esa prueba como tal documental se expulsara del proceso y el testigo solamente se diera en valor a sus palabras manifestadas en ese momento con contradicción. Ese sería el mecanismo correcto. En todo caso, con que el juez no haga caso de ese documento basta y sobra. Lo que pasa es que luego el testigo lo puede convencer. Eso es otra cuestión.
Sí. Sí, si me permitís, yo querría contar una experiencia en relación con el tema del papel del juez en el proceso social y, en general, en un proceso de este tipo, que no es un proceso inquisitorial, como podría serlo todavía reminiscencias de los juzgados de instrucción, que es, perdonadme la petulancia, mi pequeña experiencia en una vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que fue recientemente, una vista que duró varias horas largas, donde después de la exposición por los letrados de las partes y del Reino de España y de la Comisión Europea de las posiciones, hay una fase en que los magistrados, y eran 5, más la abogada general que allí estaba y que hace un papel similar, digamos, al de la Fiscalía, pero mucho más activo, se ponen a interrogar a los letrados para indagar, quizá para fijar de una manera más clara los hechos sujetos a contradicción. Por ejemplo, 2 cosas concretas que os van a ilustrar lo que quiero decir. El problema era un problema de si había un despido nulo por enfermedad vinculada a la discapacidad. En mi caso, yo defendía al trabajador, un trabajador que tenía una obesidad mórbida, pesaba 120 kilos, tenía una declaración de discapacidad, pero se lo había ocultado al empresario. Entonces, yo decía, bueno, es que esto es un hecho obvio, pesa 120 kilos. ¡Oh! Un magistrado, oiga, un atleta importante también pesa 120 kilos. Entonces, tienes que estar ahí buscando, bueno, no, pero es que este tiene tal. El abogado de la empresa decía, a mí es que si me lo hubieran comunicado, pues yo hubiera atendido que tenía una discapacidad. Entonces, otro le pregunta, oiga, ¿y si tiene usted un trabajador en silla de ruedas, usted necesita que se lo comuniquen por escrito que está discapacitado? No es un interrogatorio para contradecir lo que ya se ha trabajado, lo que llega allí. Pero sí a mí me impresionó mucho, aquello duró 1 hora de interrogatorios, me impresionó mucho esa función de clarificar los hechos sujetos a debate para ver exactamente de qué se estaba hablando. Porque cada uno vamos, los abogados y abogadas, vamos, decimos lo nuestro, acotamos lo que nos interesa que se diga, el otro acota lo que nos interesa que se diga, pero la parte intermedia queda a veces ahí en el aire. Y sí puede ser útil que un juez, es verdad que aquello es una vista que está señalada para toda una mañana y dura lo que tiene que durar, no hay 20 juicios seguidos o 15 juicios seguidos, pero me impresionó, y con esto termino, la utilidad que puede tener un juez o unos jueces intentando aclarar y concretar cuáles eran los elementos de hecho y jurídicos que estaban sujetos a contrato. Eso tiene que ver con el artículo 87, número 3 de la ley reguladora, que dice el órgano judicial podrá hacer tanto a las partes como a los peritos y testigos las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho, lo que además se une con lo que dice el siguiente párrafo, que el juez o el tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causas de pedir que expresen las partes en la demanda y la contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable. Estas son las facultades que tenemos como jueces en el proceso laboral. Hay una cuestión planteada por Enrique Villa sobre el tema de no sé si se oye. Sí, se oye. Vamos a ver. Has tocado el tema de la testifical por escrito, pero yo creo que es más complicada, y no se ha tocado, la prueba de informes o certificados. Es decir, es muy frecuente hoy día que como documentos se aporten certificados. Por ejemplo, los bancos son muy dados a aportar un certificado del interventor que certifica determinados extremos que normalmente benefician como parte al banco en contra del trabajador que ha sido despedido, o en empresas se aportan informes del director de personal o de tal. ¿Eso hasta qué punto entendéis que es documental o no es documental? En mi opinión no lo es, pero vamos, veo que se está aportando como documental y desde luego las salas de lo social las utilizan para la modificación de hechos declarados probados, como a la hora de valorar si el juez se ha apartado uno de los hechos probados. En relación con las actas de manifestación, en relación con las actas de manifestaciones de
que son testigos. En definitiva, desde luego, es una prueba testifical. Y, de hecho, cuando luego nos vienen a suplicación, muchas veces pretenden revisar hechos probados con base en esas actas de manifestaciones y se les dice que no es posible porque no es prueba documental. Entonces, si no va ahí el testigo a ratificarlo, pues esa prueba tendría que no admitirse porque realmente no hay persona que ratifique eso. Y el problema de admitirse es que luego, si el juez se basa en esa prueba, no va a poder ser utilizada en revisión porque es una prueba testifical, no es documental. Entonces, yo me arriesgaría como abogado a decir no, que no se admita esa prueba en tanto en cuanto el testigo no está presente, sobre todo para evitar que el juez la pueda utilizar en los hechos probados y luego ahí plasmarla, porque luego en su aplicación lo vamos a tener muy complicado para echar abajo ese acta. Lo mejor es impugnarla, protestar y entonces articular un motivo, si el juez lo ha utilizado, de nulidad por haber utilizado esa prueba indebidamente. Es una opinión. Sí. No, es que me he quedado con ganas con las manifestaciones de Raquel. Vamos a ver, tenemos que aclarar una serie de conceptos. ¿Qué es un documento? Un documento es un medio, un instrumento en el que una o varias personas realizan una serie de manifestaciones. ¿Por qué ese medio, sea en papel, es documento y porque sea en un WhatsApp o porque sea en un correo electrónico no lo es? Me parece que no. Igual de documento es porque tiene el mismo contenido. Un medio que contiene manifestaciones realizadas por una o varias personas. Si no, resulta que Jorge está firmando ya sus sentencias electrónicamente. En mi juzgado todavía no lo estamos haciendo porque, no sé, la Comunidad de Madrid funciona de una manera un poco rara. Pero entonces las sentencias que Jorge firma, que ya no las firma con pluma en un papel, sino que las firma con una tarjeta electrónica, no son documentos públicos. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, son documentos elaborados en un medio diferente. Y creo que además no solamente un medio diferente, sino el medio ordinario hoy día en todas las empresas. Es decir, ya no hay la carta del jefe de personal al trabajador diciéndole esta tarde tienes que ir a trabajar a Logroño. No, se lo mandan un WhatsApp. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer eso que no sea comprensible y que no sea un elemento y un instrumento de prueba válido para poder solucionar los conflictos? Hombre, yo creo que nos estamos apartando de la realidad. Esas dos sentencias del Tribunal Supremo, que yo creo que lo que estaban fundamentalmente buscando era no tener que entrar a considerar los medios electrónicos como instrumento para los que poder modificar hechos probados, yo creo que se han quedado totalmente desfasadas en el tiempo. Y en este momento tenemos que considerar que esos correos, WhatsApp y demás son tan documentos como una carta de papel. Y es más, cuando se dice, también por alguna sentencia, es que son muy fáciles de adulterar o de... Bueno, pues de la misma manera que también es fácil adulterar un documento escrito y una firma de una persona. La ley, para ambos casos, establece instrumentos de impugnación de esa prueba y de verificación de su validez a través de una pericial. Pero entonces, que se haga la pericial. Ahora, no invalidemos la prueba de una prueba de WhatsApp o una prueba de correos electrónicos por razón del medio en el que ese documento sea establecido. Esa es mi opinión hoy día. Son las 7:06 de la tarde. Yo creo que si no hay... así nos la última. Concluimos. ¿La última? Sí. Es que no veo por aquí, no se ve. Fondo. Allí. Venga, la última pregunta. Hola, quería hacer una pregunta, bueno, a la mesa cualquiera, al que me pueda responder. Sí, ¿me oye? Sí, en un proceso de recargo de prestaciones, el quid de la cuestión está en demostrar la relación de causalidad entre la ausencia de medidas de seguridad e higiene con el recargo de prestaciones. ¿Quién tiene ahí la carga de la prueba? ¿El trabajador que acciona y pide el recargo de prestaciones por ausencia de medidas de seguridad e higiene o la empresa tener que demostrar que ha seguido y ha respetado la normativa de seguridad e higiene vigente en la empresa? Gracias. Bueno, no sé, la carga de la prueba está en el 217. Yo creo que no es un tema complicado. Si alegas
como empresa que no te corresponde el recargo porque no has infringido normas de seguridad, tendrás que probar que no has infringido normas de seguridad. Si es el trabajador el que está solicitando un recargo, pues tendrá que acreditar que ha habido incumplimiento de las medidas de seguridad. No creo que sea tan complicado esta cuestión. No sé si la he entendido bien, a lo mejor me parece muy simple, pero no la he entendido, ¿no? No. Pero la cuestión, el trabajador que demanda y pide un recargo de prestaciones por ausencia de medidas, es decir, él tiene que demostrar que hay una relación de causalidad entre el accidente o la enfermedad contraída con la ausencia o la insuficiencia de medios de seguridad e higiene. Entonces, la duda mía era, la carga de la prueba entiendo que tiene que hacerla el trabajador demandante, ¿no? La empresa no tiene necesidad ninguna de demostrar que ha cumplido y ha hecho cumplir la normativa de seguridad e higiene en la empresa, en el centro de trabajo. Yo creo que la doctrina del Tribunal Supremo en ese ámbito es que le corresponde al empresario acreditar que ha cumplido con todas las medidas de prevención y de seguridad en el trabajo, y a partir de ahí ya empezamos a ver la relación, pero el empresario tiene que acreditar que ha cumplido en materia de prevención. Y además, no sé si en la ley reguladora hay un precepto, el 96.2, expreso en el que habla del tema de la carga probatoria y la inversión. Es una obligación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y perdonad la tardanza.